Hoy día me acompañan dos grandes invitados a quien me da muchísimo gusto recibir. Está con nosotros Patricia Tehuillete, que es economista y analista político, y está Mario Castillo Febre, también abogado y también analista de la coyuntura. Gracias, señores, por estar con nosotros. Me encanta, Pati. Bueno, hay bastantes novedades. El tema de la Oroya es un tema recurrente de estos problemas que parecía que nunca se fueran a resolver en nuestro país. Y la ministra de Energía y Minas ha dicho que se va a instalar un comité técnico, pero el gobierno ha sido firme con respecto de algunos pedidos que se están haciendo. No se va a relativizar la exigencia ambiental. Explicaba el ministro Pulgar Vidal en la mañana que no es de 20 micro no sé cuántos, porque el tema es bastante técnico, sino ese es de 80 y se trata de un promedio anual, y que reducir esos estándares ambientales traería muchos problemas, como que repercutirían en un arbitraje internacional en el que nos encontramos actualmente, y además se sentaría un pésimo precedente para las otras exigencias de remediación ambiental en otras mineras, porque claro, la minería tiene todo el derecho de decir por qué él sí puede contaminar y yo no. Complicadísima situación, Pati, ¿cómo la ves? Complicada sí, pero habría que ver si es que el gobierno no se ha puesto en esa situación por no tomar las medidas en el momento en que se debieron tomar. Por ejemplo. Digamos, cuando tú hablas con los técnicos y les pides que te expliquen si ese nivel de contaminación es factible, todos se dicen que no. Que en realidad la norma va mucho más allá de lo que la tecnología hoy te permite ir. Entonces, estás insistiendo sobre una meta o un indicador que sabes que no se puede cumplir. Y el temor, y así como tienes el riesgo de que si es que en ese momento lo flexibilizas, puedes perder en la demanda que te han puesto ante el CIADI, también tienes la opción o el riesgo de que si es que se demuestra que efectivamente esos estándares no pueden ser cumplidos, este señor tiene todas las de ganar. Entonces no has resuelto el problema al decir que no quieres flexibilizar la norma y por lo tanto llamas a que te puedan decir en el juicio, oye, usted está mal y estos estándares realmente no pueden ser cumplidos. Ahora, el comportamiento de la empresa a lo largo de la historia no ha sido el mejor, es decir, sus proyectos o sus exigencias no las ha cumplido de acuerdo a los contratos que tenían y a las otras leyes peruanas que iban poco a poco afilando o haciendo más exigente el proceso de limpieza, ¿no? de tecnología que te impida polución del ambiente. Mario. Sí, en realidad este es un problema muy complejo, ¿no? Ya el solo hecho de existir esta espada de Damocles en torno a si se aceptan determinados estándares y eso pueda tener repercusión en un arbitraje contra el Estado peruano por 500 millones de dólares, en realidad cuando uno lee estas cifras, creo que lo que uno debería querer, lo que uno desearía es que la población esté más informada del tema, ¿no? Porque si hay 500 millones de dólares en juego en la demanda contra el Estado peruano, es decir, más allá de la cautela que se tiene que tener en cuanto a la defensa del caso en la sede del CIADI, la mayor parte de la población seguramente no está informada de la gravedad que puede tener una situación de estas características. Entonces, el Estado debe explicar a la población cuál es su margen de acción. Así es. Eso primero para que la población en general esté enterada. Y en segundo lugar, a mí me parece muy bien que se haya constituido este comité especial de tratamiento del problema en el Ministerio de Energía y Minas. Es probable que el tratamiento del tema se haya debido, digamos, manejar de una manera previa. Pero bueno, en nuestro país eso es imposible, ¿no es cierto? En el Perú siempre los problemas los afrontamos una vez que ya se han presentado y no cuando se pudieron prever. Pero no está mal que se haya constituido este comité. Creo que debería priorizarse además la invocación a la calma en la población, para tratar el tema de una manera ponderada, ¿no? Ya hay un muerto. Ya hay un muerto. Hay uso de armas de fuego por parte de la policía. Claro, hay un ministro con riesgo de ser interpelado, censurado. Me parece un exceso, ¿no? Me parece que deberíamos dejar a Pérez Guadalupe trabajar y sancionar a quien llevó el arma, más bien, ¿no? Y tienes un tema irónico también, ¿no? ¿Dónde están esas ONGs ambientalistas que son tan buenas en explicar a la población cuando quieren parar un proyecto minero el por qué debe ser parado el proyecto? Y hoy que tienes al Estado defendiendo el tema ambiental, ¿dónde están ellas para explicarles, digamos, a esa población, a esos trabajadores,
que el cuidado del ambiente es importante. Sí, por supuesto. Ahora, es como que en la Oroya el diablo está en todos los detalles y también en las generalidades. Es tristísima la situación porque tenemos una población condenada por la contaminación. Sí. Los hijos de estas personas que quieren trabajar con todo derecho están condenados por la cantidad de plomo que tienen encima, que no les va a permitir tener una vida normal. Tampoco les va a permitir tener una vida normal que sus padres no tengan trabajo. Y no solo hablamos de los padres, hablamos de toda la economía de la Oroya que gira en torno a la refinería. ¿Es factible, Pati, lo ves posible en términos de inversión, de capacidad de producción, de qué cosa se debe hacer, parar la Oroya y sincerar el discurso y decir, no vamos a poner estándares imposibles de cumplir, vamos a cerrar la Oroya y asumir como Estado que esto no va más porque es criminal? Bueno, la Oroya no ha parado en realidad, ha estado operando 2 de las 3 líneas que tiene, ¿no? La más contaminante, que es la del cobre, es la que estaba parada. Entonces, al final, ¿qué es lo que quieres? Exacto. Si quieres dar valor agregado al mineral que sacas, que es la demanda permanente de todos los, digamos, de un gran discurso político, entonces necesitas tener la capacidad para refinar los concentrados que llegan. Pero esa es una industria que contamina. O sea, y obviamente hay estándares. Japón creo que tiene 105, nosotros 80 y luego 20, o sea, ha ido evolucionando y se ha ido haciendo más exigente, salvo que todos estemos entendiendo mal, empezando por las empresas mineras, que también han tenido que comenzar a ajustar, inclusive me hablaban de reducciones en producción para poder alcanzar los estándares exigidos. Ahora, decía Pulgar Vidal que hay meses en la Oroya en que las emisiones son de 1000, o sea, que son inaceptables acá, en la China y hasta en los países en que les importa un pepino la contaminación. Entonces, obviamente, o sea, no puedes tener 1000, pero a lo que voy es, de 1000 a 20, tienes una brecha tan grande que... Yo sí quiero no me consta, no soy especialista en el tema, pero Pulgar Vidal fue claro en decir que 20 no habían pedido ni pedirían nunca, ¿no? Que lo que habían pedido era 80 de promedio al año, que no saben ni dónde sale la cifra de 20, que esa no es una cifra que ellos manejan. Entonces, ¿no? Todos los mineros están equivocados. Alguien está manipulando cifras o alguien no está entendiendo las cifras del gobierno, ¿no? Porque en todo caso ese debería ser el primer punto en el que todos debieran estar de acuerdo. ¿Qué cosa se está pidiendo? Porque si unos creen que se pide A y otros entienden Z, definitivamente hay un problema de entrada gravísimo, ¿no? Ahora, este no es un problema de empresas, como lo suele ser muchos problemas que tienen que ver con la relación empresa-mineras, por ejemplo en Conga, en Fiambría. Este es un problema arrastrado por años que le compete al Estado arreglar. Claro, este es un problema que inicialmente fue de una empresa y de la localidad, que hoy es un problema del Estado, es un problema de la propia localidad y del país en general. Es decir, es una ciudad que vive prácticamente de esta industria. Vive entre comillas, ¿no? Porque vive y además se enferma y muere de esta industria. Entonces, ¿qué tan factible es que esto continúe? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Hay gente y empresas capaces y decididas a invertir en esto o no? Porque ese es otro problema, ¿no? Es decir, si no hay quien ponga plata en este tema, ¿cuál es el futuro de este complejo, ¿no? Bueno, ya ha habido procesos de licitación invitando a adquirir la empresa que han fracasado, no se ha presentado ningún postor. Entonces, algo no está caminando bien, nuevamente, o con el mensaje, con el tema de comunicación, por lo cual las empresas no presentan ofertas para la adquisición, ¿no? Y sería factible, yo sé que a nadie le gusta que haya empresas estatales, pero ahí donde el negocio no es rentable, ahí donde es necesario impulsar una industria, es donde el Estado entra con una acción subsidiaria. Pero no hay negocio no rentable, Pati. O sea, ese no es el problema. Lo que pasa es que no rentable en la medida en que los estándares de calidad son tan altos que cumplirlos se vuelve carísimo, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que decir, bueno, cualquier empresa que no cumpla con eso, el Estado va a tomarla y la va a comenzar a operar. Si es que se hace muy caro tener un proceso, también tienes la opción de decir, oye, no es el tipo de industria que queremos tener en el Perú. Y ya será una decisión de país, decir, ok, ¿qué queremos hacer con los minerales? ¿Queremos continuar procesándolos o queremos simplemente dejarlos en concentrado y venderlos así con un precio menor? El problema grave que ahí tiene el Estado y la sociedad en general es que toda esa comunidad vive de eso, ¿no? Así es. Y efectivamente yo coincido con Patricia en el sentido de que difícilmente hoy en estos tiempos además el Estado pueda asumir un emprendimiento de esa naturaleza y seguramente a pérdida, ¿no? Pero, y además teniendo que invertir N cantidades de dinero
para reflotar esta planta y seguramente no los va a recuperar, ¿no? Lo único que no puede hacer el Estado es decir, o la Oroya no va y ya vean cómo se las arreglan. Esa no es una opción. Esa no es una opción. Claro, esa no es una opción. O la Oroya va y reducimos los estándares, cosa que han dicho que no van a hacer, o la Oroya va y ayudamos a la empresa de alguna manera para que sea rentable, o nos encargamos del asunto, pero no puede ser la Oroya no vaya, que es un poco lo que ha estado ocurriendo. Ahora, el problema con decir que el Estado se encargue, o sea, de la empresa, por la experiencia que tenemos, no da buenos resultados. Cuando tuvimos el tema de, digamos, el refinar el petróleo y se comenzaron a ajustar los estándares con un periodo de adecuación, la empresa privada comenzó a ajustarse, mientras que la empresa estatal no tenía absolutamente ningún movimiento hecho para poder adecuarse. Es decir, la empresa estatal simplemente asume que como es empresa estatal, el Estado le va a flexibilizar las normas, por lo tanto... Ese es el problema, que si fuéramos un Estado responsable, capaz, el Estado podría asumir la responsabilidad de llevar adelante un negocio no rentable, pero necesario. Pero en el caso del Perú lo que vamos a hacer es probablemente avalar una contaminación a nombre de la nación. Bueno, yo creo que... Como ha sido años, ¿no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es definir, bueno, es 80, se puede ir a los 80. Ese punto, Pati, me parece fundamental, ¿no? Okay. O sea, ¿qué cosas están pidiendo? Porque si no lo tenemos claro... Porque si son 120, a lo mejor sí es rentable para la empresa hacerlo. Y no es tan grave en términos de contaminación ambiental. Vamos a ver, esperamos en este proceso, además que las autoridades, el ministro que estuvo en la mañana, creo que con muy buena disposición, la ministra de Energía y Minas, sean bastante explícitos, no solo con nosotros, que en fin estamos acá, sino con las personas que viven en la Oroya, con las empresas que están entrando en licitación, porque si el tema no está claro, entonces, ¿cómo haríamos? Augusto Jiménez me dice, estimada Patricia, el problema no es el plomo en la Oroya. Augusto Jiménez, te recomiendo que leas toda la información que te ofrece la web acerca de que el problema sí es el plomo en la Oroya. En El Comercio, viernes 8 de mayo del 2015, se identificaron valores superiores a 2.000 miligramos por kilogramo de plomo en las viviendas de la Oroya, más de 2.000, cuando el máximo permitido son 140. Y los niños nacen con plomo en la sangre en la Oroya. Así que cuidado con que no sabemos qué es lo que está pasando. Claro, queda lejos, nuestros niños no tienen plomo, entonces desconocemos el problema, no nos parece sensato. Vamos y a eso asumen un problema, que cuando el niño tiene plomo no absorbe el hierro, por lo tanto es un niño anémico. A eso íbamos cuando decíamos niños que nacen condenados a tener menos peso, menos talla, menos capacidades intelectuales. Realmente condenas el futuro de toda una generación. Vamos a una pausa y volvemos. Bueno, interesantísima discusión sobre lo que podría o no suceder con el tema de la Oroya. Lo cierto es que nos quedó claro que se requiere más información y salidas un poco más creativas. La intransigencia no va a llevar a ninguna parte. Un tema que no comentamos que me gustaría para cerrar es, ¿debería ser censurado el ministro del Interior o debería plantearse una moción de censura en el Congreso? Es como demasiado, ¿no? No solo es demasiado. El ministro del Interior está prohibida la toma de carreteras. Nadie puede tomar una carretera. Por lo tanto, es responsabilidad del ministro instaurar el orden. Cuando estás ahí, pueden pasar cosas, puede haber reacciones que no estás en capacidad de controlar. Pero el ministro estaba cumpliendo con una función que es restablecer el orden e impedir el incumplimiento de la ley. Además parece que bastante claro que se trata del incumplimiento de un policía. Claro, además... Si tú no has visto a 80 policías con armas, hay uno que está disparando, además, ¿no? Esto también hay que entenderlo digamos, es fácil opinar desde aquí de Lima, no estamos ahí, pero digamos, yo no sé pues a qué peligro se enfrentaban esos policías, es decir, tampoco nosotros podemos juzgar si aquel que sacó el arma es aquel que mató a la persona que murió, o sea, podía haber sido otra persona, y si era o no necesario el uso del arma en una situación en la cual me llovían piedras, es decir, porque las piedras también matan, eso no se sabe. Entonces, yo sé que la instrucción no era el uso de las armas, pero también hay que ver la situación concreta, es decir, no podemos hacer un juicio a priori sobre algo que no se conoce a cabalidad. Y sí hay que, para un poco cerrar la idea, sí hay que subrayar que las protestas deberían canalizarse pacíficamente. Esa protesta, ¿qué reacción puede merecer del Estado? Obviamente la represión policial. Y cuando hay piedras y hay armas o hay gases lacrimógenos y hay policía, puede morir gente, lamentablemente. O sea, eso hay que verlo. Pero
¿Te acuerdas el tema que hubo con el general Jordán, creo que se llamaba? Sí, un escándalo. Pero ahí, ¿qué hizo ese señor? Justamente, no usó la fuerza. Igual lo destituyeron. Lo juzgaron y demás. Entonces, ni acá ni acá. Si la policía necesita más respeto, esta persona sancionada, pero no castigar a todo el cuerpo policial por un acto individual, ministro, ¿no? Mucho menos al ministro. Algunos comentarios para cerrar este tema. Fernando Sánchez nos dice: la Oroya se entregó a Doerrán, que vino a saquearla y no cumplió con la remediación ambiental. Fue una privatización fraudulenta. De acuerdo, Fernando, Doerrán no se portó bien. Eso no quiere decir que el Estado no tiene que plantear una solución viable el día de hoy. No es lo que él nos está diciendo, nosotros complementamos el comentario. Ernesto Bustamante nos dice: el problema del plomo en la sangre es tan grave que en el Callao también hay niños con plomo como en la Oroya, por los almacenes. Sí. Totalmente de acuerdo, y lo del Callao es una vergüenza. Además, es una provincia constitucional que tiene dinero, mucho dinero, y que no puede sentarse alegremente a ver cómo todos sus niños se llenan de plomo. Siguiente tema, más político, menos técnico, igual de preocupante. Marisol Espinosa, que se ha vuelto una especie como de la voz lúcida del nacionalismo, ¿no es cierto? Porque si bien es crítica, no le imprime rabia a sus comentarios, y está marcando distancia con respecto a muchas cosas del gobierno. Esta vez fue clara: los candidatos deben contar con credenciales democráticas y no deben tener ningún cuestionamiento con temas vinculados a derechos humanos. Mario, esa crítica tiene nombre propio, nombre, apellido, cosa animal, país total, como decíamos cuando jugábamos Tutti Fruta desde chicos. Acá hay un tema, Patricia, y es el siguiente, y yo lo voy a ver desde una perspectiva absolutamente imparcial. Y puede no gustar lo que voy a decir. En realidad, eso es lo más interesante. Si uno hiciera desde fuera del Partido Nacionalista una búsqueda milimétrica de cuál sería el mejor candidato que ellos podrían presentar en las próximas elecciones, es Daniel Urresti. No tengo ninguna duda que es Daniel Urresti. ¿Por qué? Porque para ser candidato, primero se requiere querer ser candidato. En segundo lugar, comprarse el pleito. Tener la caparazón suficientemente dura como para resistir todos los ataques que vengan y tratar de lucharla de la mejor manera para ganar o hacer el mejor papel posible. Esto lo estoy diciendo desde fuera del nacionalismo, porque yo no soy nacionalista, pero yo no puedo dejar de reconocer que ninguna de las otras figuras del nacionalismo, incluida la señora Marisol Espinosa, incluida la señora Ana Jara, incluidos otros congresistas actualmente de la República, podrían dar la pelea, porque va a ser sin duda una pelea muy dura. Ahora, es verdad que el señor Urresti tiene este cuestionamiento por el cual este proceso judicial por el cual se está juzgando por el asesinato de una persona cuyo resultado desconocemos. No sabemos si va a ser declarado inocente, si va a ser declarado culpable. Pero, digamos, yo veo también detrás de estos comentarios de algunas personas del nacionalismo la implícita lectura de entre líneas de que, claro, él no, pero mejor porque no se fija en otras personas en lugar de él. ¿No es cierto? Ahora, un poco tarde la reflexión, ¿no? Bueno, todavía no se ha votado por él, ¿no? No, o sea que en ese sentido podría estar a tiempo. No, tarde porque cuando ella se presentó en la plancha también había una serie de cuestionamientos. Entonces, ella forma parte de un gobierno que no las traía solo todas consigo. Ahí no sé, Pati, si me cuadran o no las fechas. Ollantúbala siguió un juicio largo y fue absuelto. No sé si cuando era candidato ya había sido absuelto. Ahí no lo sé. Ese es uno de los juicios, que es el de derechos humanos. Pero tienes el tema de la manifestación de este movimiento de rebeldía que, digamos, te dice, bueno, aquí hay algo que no es democrático. Es una persona de las Fuerzas Armadas que está asumiendo una posición que no corresponde en ese momento, ¿no? Entonces, también podrías decir, oye, hay mecanismos democráticos para hacer estas cosas. De acuerdo, o sea, de hecho Marisol Espinosa no tuvo esos problemas antes. Sin embargo, yo sí me fijaría un poco en lo que un partido propone cuando propone determinado tipo de candidato. A mí me parece interesante, más allá de que las personas voten o no voten por el candidato propuesto por la agrupación, qué es lo que el partido ofrece o qué es lo que el partido busca, ¿no es cierto? Y Urresti, el tema es a mí Daniel Urresti me parece que representa algo bastante, no debo decir pobre, pero bastante cuestionador de lo que el nacionalismo le está ofreciendo al Perú. Es una persona con los que estos cuestionamientos por el juicio de derechos humanos que Aquiles, porque, vamos, está en un juicio, habrá que probar si es culpable e inocente.
es complicado postular en esas condiciones, pero no lo descalifica como ser humano. Yo me niego a pensar que todo militar en zona de emergencia es un presunto violador de derechos humanos. Me niego tajantemente, ¿no? Así no creo que debería ser nuestra forma de pensar. Pero dejando de lado ese tema que es complicado para él, tenemos una persona que ha sido confrontacional, que prefiere el insulto a las ideas, que no está dispuesto a hacer un trabajo político digamos, serio, sino que su trayectoria y su forma de actuar lo colocan en otro lugar. Entonces es un poco el candidato de la confrontación, de la payasada. Eso es lo que nos propone el nacionalismo. Eso es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le gusta. Es que yo ahí sí discrepo, Pati. El menos payaso de las elecciones anteriores... Y ojo, que tuvimos a PPK que le tocaban no sé qué, y a Toledo que hacía barbaridad media, y a Kuczynski que decíamos que se iba a convertir en la gringa Inga, y a los del fujimorismo que andaban todo el día despotricando contra todo el mundo. ¿Y quién se lo ha elegido en medio de todo ese laberinto? Humala, que estaba callado la boca. Pero recuerda que Urresti es una persona que, primero, recuerda los aplausos que cosechó en el CADE cuando estaba hablando frente a un grupo de empresarios medianamente inteligentes. Disculpa, y preparados. Lo que dice poco de nuestra clase empresarial, por cierto. Lo aplaudieron a rabiar. O sea, eso es una realidad. Segundo, por no hacer nada, además, porque si me hubieras dicho que dijo algo genial o alguna propuesta... Los hizo reír. Pero ¿no? Entonces Fernando Armas también hubiera cosechado aplausos, eso no lo hace presidenciable. No es que lo haga presidenciable, pero si en este momento, ¿cuál es el objetivo del nacionalismo? Conseguir votos, tener presencia en el Congreso. Entonces, de acuerdo, pero este tipo tiene empatía, o sea, cae simpático a la población promedio. Me acabo de sentir fuera de la población promedio. Es que lo que le estamos pidiendo... Pero nada, esa es una apreciación personal que no viene al caso. Lo que pasa, Patricia, es que estamos pidiendo que los candidatos sean lo que nosotros queremos que sea un candidato, ¿correcto? Y probablemente dentro de lo que nosotros aspiramos como, digamos, un determinado conjunto de elecciones cívicas, etcétera, que deberían ser los partidos, sus propuestas, sus programas, etcétera. Pero no te olvides que el nacionalismo de hoy es muy distinto del nacionalismo que postuló el 2006, muy distinto del nacionalismo de la primera vuelta del 2011, distinto del nacionalismo de la segunda vuelta del 2011, y en realidad, si a mí me piden definirlo en 3 líneas o 4 o en un párrafo, yo no podría definir qué es el nacionalismo. Lo que sí podría decir es que toda agrupación que está por terminar su periodo de gobierno necesita, por diversas razones, tener un sector en el Congreso que pueda ser su voz para que la defienda, para que... Me parece importante, Mario, y supongo que en eso están de acuerdo conmigo, en que el partido de gobierno está obligado a presentar un candidato. Y los 2 últimos no lo han hecho. Y eso es un horror, porque ni siquiera estás dispuesto a proponer a alguien que no importa si gane o pierda, va a continuar lo que tú has estado planteando. Eso me parece genial. Voy a citar a uno de los tuiteros. José Antonio Antón nos dice: Urresti en la presidencia sería conflicto, improvisación, enfrentamiento, crisis total. El Perú no se merece a Urresti. Eso, digamos, puedes estar totalmente de acuerdo con eso, pero cuando la pregunta era, ¿es una buena opción para el partido en la medida en que coseche votos, que sería el objetivo del partido? Sí. Ahora, va a ser bien interesante, y acá simplemente como laboratorio político, ver si cosecha votos. Porque no hay una ecuación de popularidad igual votos. No necesariamente la hay. Pero puede haber otra cosa. Y es que, más allá de cosechar o no votos, es un candidato que sí dispara, que no dispararían los otros candidatos. Que a mí me molesta, no porque dispare, lo que quiera, sino porque le va a bajar el nivel, le va a volver todo un pleito. Pero Patricia, otra vez le estamos pidiendo el examen de corrección a los partidos políticos. Y si hablamos de quiénes, de que podría llegar a la presidencia alguien que no merezca ser o que no merezca ser candidato, bueno, la misma pregunta podríamos hacernos de nuestros presidentes anteriores. Es decir, el problema acá, más que un tema de corrección, es un tema de posibilidades. En la interna, formal o informal del Partido Nacionalista, yo dudo mucho que haya alguien que dentro de la organización pueda tener el respaldo de arriba y de abajo para poder ser candidato presidencial. Él lo va a tener y sin duda será el candidato del Partido Nacionalista. ¿Cómo le va? No sabemos, pero que va a dar la batalla, sí la va a dar. Ahora, yo no me atrevería a señalar que el porcentaje de Urresti sea un porcentaje desdeñable, porque en las elecciones cualquier cosa puede pasar. Y si hay algo
que él, digamos, en cierta forma trata de vender al electorado, a la población, es que él es él. O sea, él no es Ollanta. Bueno, es nuestro Donald Trump, ¿no? Claro, pues. O sea, con los mismos, me genera la misma sensación de, ya pues, ¿no? Sí. Pero bueno, Moisés Orbeso nos dice, creo que somos bastantes los que no pertenecemos a la población promedio, Urresti jamás. Moisés, creo que somos minoría, pero pero en fin, la gente tiene derecho a elegir lo que considera que llena sus expectativas. Pero sí creo que los partidos también tienen la obligación de ofrecer personajes lo suficientemente serios para que la población encuentre en ellos salidas a sus problemas y no simplemente un desfogue para que insulten al candidato que nos cae mal. Pero en fin. Pero la población también tiene una obligación ahí, de elegir aquel candidato que realmente vaya a resolverle la problemas. La población ha votado más sabiamente de lo que creemos en las últimas elecciones. Yo pensaba en Enrique Cornejo del APRA, por ejemplo, no hacía ningún chistecito, propuso un montón de cosas para la alcaldía de Lima y logró un 10%, ¿no? Solito. Castañeda, hiperpopular con sus escaleras, no logró nada en las elecciones presidenciales. El electorado tiene una forma bien particular a la hora de evaluar. Y repito, Ollantúmala llegó a la presidencia sin hacer un solo chiste. A lo mejor tienes o al contrario, con su cara de tranca, solo chiste. A lo mejor tienes una segunda vuelta de Urresti y alguien porque menos votarías. Ay, Mario, qué pesado. Vamos a una pausa que acá Mario nos está poniendo de mal humor y regresamos. No, el mejor de los deseos al señor Urresti, que gane lo que tenga que ganar de manera democrática, por supuesto. Ya volvemos. Seguimos en las 5 de las 7 y nosotros tenemos más información para ustedes. Ayer lo comentamos de pasada y hoy sigue siendo un trascendido. No se ha confirmado y no se va a confirmar porque esta es información que se dio en el marco de una sesión que no es pública. Pero, de acuerdo con las declaraciones de de Mauricio Mulder, Martín Belaúnde Lozo habría declarado ante la comisión que lo investiga que los contratos hechos con la señora Nadine Heredia fueron todos simulados. Por supuesto, el Partido Nacionalista ya saltó hasta el techo a decir que eso no es serio, y es verdad, y vamos a decirlo con todas sus letras, que este es el mismo señor que dijo que se había fugado y corrido en pijama por La Paz. O sea, tampoco todo lo que diga puede ser tomado como algo cierto. Es una persona cuya palabra está en entredicho claramente. Pero no se puede descartar, por algo se le pregunta, ¿no es cierto? Porque si creyéramos que es un mentiroso y que nada de lo que dice sirve, entonces simplemente nadie le preguntaría nada. Mario, ¿qué peso pueden tener declaraciones como estas y digamos, legalmente, cómo se debiera operar de acuerdo con estos indicios? Bueno, primero habría que ver, y eso no tenemos a disposición todavía, cuáles son las actas de la comisión en torno a esta entrevista que le han hecho al señor Martín Belaúnde Lozo. Es decir, ¿qué dijo exactamente, no? Porque tenemos la versión de quienes han asistido ahí, que no necesariamente son versiones similares. Yo creo que el tema hay que tomarlo con mucho cuidado y deberá ser evaluado oportunamente por la propia comisión en base a estos elementos y a otros elementos de prueba que tengan. Cuando se habla de un acto simulado en derecho, hay la posibilidad de que aquello que se aparenta tenga algo detrás, o que aquello que se aparenta no tenga nada detrás. Es decir, lo que se conoce como simulación absoluta o como simulación relativa. Lo que habría que preguntarse acá es, si es un acto simulado, ese dinero que se entregó, si no fue por las consultorías o por las consultas... ¿De dónde? No, la primero. ¿Dónde salió para acá también? Lo primero que uno se podría preguntar es, claro, no fue por concepto de consultas, pero es dinero que se hizo pasar por concepto de consultas y que en realidad fue para la campaña electoral. Es una posibilidad, con lo cual habría un acto real. Lo segundo es más difícil de creer en el sentido de que sea simulado y no exista nada, es decir, porque realmente los indicios conducen a pensar que, y por los dichos de la propia señora Heredia, que sí se cobró esa suma. Ahora, ya especular en torno al tema de si ahí hay o no lavado de activos son palabras mayores, ¿no? Por supuesto. Porque habría que ver en primer lugar si esos dineros no han provenido de una fuente lícita. Y todavía no está identificada el posible origen. No lo tienes que probar, pero por lo menos lo tienes que intuir con cierta, o digamos, tener una hipótesis sólida, claro, ¿no es cierto? Además, en un caso como este, se tendría que demostrar las personas que están imputadas de esta empresa el origen lícito de esos fondos,
y para comprender a quien los recibe, esta persona tendría en todo caso que probársele que debió tener algún grado de conocimiento o sospecha de esa ilicitud, ¿no? Porque de lo contrario, lógicamente cualquier persona que le pagan un sueldo o una consulta y yo me pagó la empresa tal que me hizo la consulta, pero tú no sabías que esa empresa era tú también vas adentro, y eso no es así. Entonces el tema tiene que ser visto con mucho cuidado. Cuando los temas jurídicos, y todo esto es jurídico, se mezclan con los temas políticos, la combinación es una combinación extremadamente explosiva, ¿no? Yo como abogado solo podría comentar hasta dónde he llegado, no puedo especular más, ¿no? Pati, lo que parece importante en este caso no es tanto lo que ha dicho Martín Belaúnde del Oso, porque como bien señala Mario, no sabemos a dónde llega y a dónde va y de dónde viene. Lo que sí es interesante es el cambio de actitud de Martín Belaúnde del Oso, ¿no? Teníamos un señor que no estaba dispuesto a hablar nada y que ahora ha empezado con la intriga, porque tampoco ha dicho nada muy claro, pero da cuenta de una persona que se ha dado cuenta de que puede salvar el pellejo. Exactamente. Y está dispuesto a vender a cualquiera por salvar el pellejo. O que en todo caso no se hunde solo. Que son dos de las características que cuando alguien está... Una de las amenazas que lanzó, fue uno de los comentarios que hizo cuando lo capturaron. Pero, digamos, todas las dudas y todas las sombras están ahí y coincido 100% con Mario. No puedes llegar a ninguna conclusión sobre la base de lo que Mauricio Mulder dijo que este señor dijo. Exactamente, no pasa de ser un trascendido. Sin embargo, en estos días estamos en ese ámbito, en general, que si la señora Sison dijo si se reunió o no se reunió, si el señor tal tiene un selfie con no sé cuántos, si Martín Belaúnde del Oso ha dicho tal o cual cosa. Es alucinante porque vienen unas chavetas de un lado para otro sobre un montón de casos muy serios sobre los que no tenemos ninguna certeza, ¿no? Exacto, sí, puede ser. Esa va a ser la campaña, ¿eh? Sí. Todos los días un selfie distinto, ¿no? Y vas a dañar reputaciones y vas a vas a ensuciar la campaña de todas maneras. Porque sí, efectivamente se va a repetir y no hay cómo evitarlo. Lamentablemente las páginas de política más parecen páginas policiales, ¿no? Ya no hay prácticamente una diferencia entre la página policial y la página política, ¿no? La policial ha quedado para el atropello o para el asesinato o por crimen pasional, pero el resto de policiales están en primera página. Sin embargo, estamos ante una coyuntura terrible. Nos estamos yendo a una campaña electoral con por lo menos 3 personajes seriamente comprometidos o seriamente vinculados, no voy a decir comprometidos, con una investigación de proporciones internacionales de corrupción gigante, ¿no es cierto? Porque en eso está, por lo menos, Toledo, porque como él es inspección interoceánica, García por obvias razones, PPK porque era el ministro que le levantó el SNIP, no se salva, Keiko no entra pues porque no era gobierno en ese momento, y además un gobierno que sale, que también está en esta danza, más todos los gobiernos regionales y municipales que han hecho negocios con las empresas brasileñas, y a mí me da la impresión que para lo único que va a servir es para hacer una especie de guerra de paintball, ¿no? De estas que te disparas pintura, te manchas, pero nadie muere y nada se resuelve, ¿no? Pero quitas votos. Te manchas, pues, ¿no? Claro, te quedas todo manchado, ¿no? Mueres simbólicamente, ¿no? Y el problema es que al final todos pueden terminar manchados y por ahí viene un señor XX que no conocemos y sea el presidente de la República. Tú has venido a fastidiarme hoy día, ¿no? Sí. Mario está dispuesto a dejarme nervioso hoy día. La función de esta noche. Patricia, ¿tú crees que se puede esclarecer algo de todos estos casos? ¿Tú crees que haya los mecanismos adecuados en el Perú para seguir una investigación como la que se está siguiendo en Brasil, que es una recontrainvestigación? Bueno, yo creo que tienes que tener, y no sé si se tiene en la Fiscalía la capacidad para hacer seguimiento, tengo entendido que sí, y que, aunque, digamos, en algunos casos no ha aparecido tal cosa, en Brasil ya está destapando, y en el momento que Brasil destape, desafortunadamente para quienes estén implicados va a caerles también, o sea, no va a haber forma, sea que se investigue acá, o sea que si investiga allá, va a salpicar. Es decir, el paintball puede venir también a través de la frontera. Ahora, lo interesante es que en Brasil les importa un pepino, sí, que el nombre que salta va primero en las encuestas o último. O sea, eso es lo interesante de que la investigación empiece allá, por lo menos, ¿no? Y hay una diferencia, que no puedes acá interponer un amparo contra lo que hacen las autoridades brasileñas. Entonces no hay control. No hay amparo me salvo, esta vez no hay. No hay control sobre lo que viene de Brasil. O sea, eso viene como viene.
y ya pues veremos qué viene. No sé, creo que nos espera un reto enorme. Enfrentar un proceso electoral en esos términos requiere de mucha madurez de parte de la clase política y del electorado. No se trata de contentarse con respuestas del tipo nosotros robamos menos, o de creerse que porque alguien tiene un selfie ya está condenado y el otro no hizo nada. Hay que exigir investigaciones serias para saber que elegimos a gente seria, porque de lo que se está hablando acá es de personas que van a seguir haciendo obras y que si robaron una vez y no lo sancionaron, volverán a robar si es que ese fuera el caso. Vamos a una pausa y volvemos con el caso de Ollanta. Yo ya no entiendo Ollantumala. Ahora son, ¿cómo es que es lo que somos? Empresas privadas de comunicación. Eso da cuenta de un discurso que quiere aparentemente que todas sean empresas estatales de comunicación. ¿A qué juega Ollantumala con sus críticas a la prensa? Ya volvemos. Bueno, no sé si tenemos las declaraciones de Ollantumala, que muy mortificado ha salido a decir que nadie se ha contradicho en su gobierno con respecto al sueldo mínimo y que eso lo hemos inventado empresas privadas de comunicación. La verdad, voy a dejar mi lado periodista de lado y voy a poner mi lado lingüista, y cuando una persona dice A, otra dice B y otra dice C, y tú pones una grabadora al frente, la culpa no es la de la grabadora. Así de sencillo, señor Humala. Así que complicado lo que está ocurriendo, porque yo creo que tanto el presidente como su primer ministro, que tiene fama de demócrata carta cabal, que yo la verdad cada día entiendo menos de dónde le viene la fama, cada vez que pueden, cada vez que tienen una oportunidad, tienen una amenaza o una crítica directa o indirecta a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Hablar de empresas privadas de comunicación es el primer paso para generar una corriente de opinión pública negativa a los medios de comunicación, y el día que los quieras estatizar, todo el mundo te aplauda, ¿no? A mí me parece gravísimo lo que está pasando. Claro, lo que ocurre, yo siempre lo he dicho, es que tenemos a un presidente que se ha visto obligado a gobernar con un plan de gobierno distinto a aquel que él quería aplicar. No estamos diciendo si era bueno o malo. Yo considero que su plan de gobierno original no era lo mejor para el Perú, pero era lo que él quería. Y no dudo que en él debe existir una profunda frustración por no haber podido hacer las cosas que él hubiera deseado. Entre ellas, no me cabe ninguna duda, intervenir de alguna manera en los grupos empresariales en materia de prensa, escrita, radial, televisiva, para que esas opiniones de las que él se queja hoy no hubiesen existido o hubiesen sido atenuadas. Eso no ocurrió y ya estamos en el último año de gobierno. Por lo tanto, yo creo que, digamos, si algo se puede invocar desde esta tribuna, es que sean conscientes de que efectivamente es el último año de gobierno, que han hecho un gobierno respetuoso en lo formal, más allá de algunos atisbos indeseables de las libertades democráticas. O sea, no se han tocado medios de comunicación como si se tocaron durante el gobierno de Toledo. No bueno, olvidemos. pero ojo, yo el otro día discrepaba con Rosa María, con quien a veces coincido mucho, a veces discrepo mucho, porque decía, ¿cuál es el atentado contra la libertad de expresión? ¿Acaso han entrado los tanques a las redacciones? ¿Acaso? Yo digo, no se necesita eso. No se necesita eso. Cuando los presidentes empiezan a ponerse nerviosos, en determinados círculos de los medios de comunicación, como es natural, los dueños, los inversionistas se ponen nerviosos también y arranca la presión contra el periodista. Cállate, no digas, no lo molestes, no lo fastidies. Entonces no es el ambiente más tranquilo para trabajar cuando el poder se queja y se queja y se queja. Claro, cuando el poder se queja y se queja de esa manera, en donde puede haber una amenaza velada. Pero claro, por más de que se concrete o no, en los hechos se puede concretar indirectamente, como tú pero estás diciendo. Asustan, pues, claro, ¿no? A las personas que creen que su negocio está en peligro, que tienen todo el derecho del mundo de tener un medio de comunicación que sea rentable, y por lo tanto empiezan a ajustarle la cuerda a los periodistas. Y no lo digo porque me esté pasando ahora, porque esa es una historia de los que nos pregunten a todos los periodistas. Mientras más se queja un gobierno, más difícil se vuelve el trabajo en el medio de comunicación. Ahora, y el tema en realidad es absolutamente irrelevante. Es decir, si tú pones un tema sobre la mesa como la discusión sobre el salario mínimo, es un tema que merece discutirse. Y que merece discrepancias internas, incluso dentro del gobierno. Por supuesto. ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema Exacto. con discutirlo abiertamente y escuchar argumentos a favor y argumentos en contra?
que son válidos desde el punto de vista de quienes los están expresando, y es bueno que se ventilen. Además sería fantástico que el ministro de Trabajo discuta con el ministro de Economía y plantee un argumento distinto y le diga, yo sí creo que se debe subir el sueldo mínimo. O sea, además, ¿por qué tienen que tener pensamiento único dentro de un tema como ese, ¿no? Además hay una manera muy fácil de zanjar la discusión. El presidente de la República podría decir, no, por ahora no va a haber ningún aumento del sueldo mínimo. Con lo cual se acabó la discusión. O Mario, es tan sencillo como decir, el sueldo mínimo está en evaluación, lo cual además es cierto todos los días. Todos los días se evalúa si es que este mes lo subimos o no lo subimos, y así, ¿por qué? Para eso existe un Consejo Nacional del Trabajo, claro, y porque es un compromiso, además. Pero es que si yo digo eso, la pregunta de la semana siguiente, como lo he dejado abierto, va a ser, ¿y el sueldo mínimo? ¿Ya lo evaluaron? Y ya lo evalué, y me he dado cuenta que está bien. Si yo no quiero que me hablen de un tema, corto por lo sano. Sí, puede ser, pero cuidado con el discurso. Hay mucha gente que dice que los periodistas nos victimizamos. La verdad, no es nuestra victimización. El momento en que un periodista y un medio empieza a perder libertad de expresión, lo pierde toda la población. La gente pierde su capacidad de expresarse y de escuchar opiniones distintas. Y eso es gravísimo, si no miren en nuestros países vecinos que están pasándola bastante mal. Vamos al último tema rapidito porque el tema me interesa especialmente. El ministro de Salud ha dicho que ningún acuerdo irá más allá del TLC con Estados Unidos y está defendiendo el hecho de que los genéricos no van a subir de precio. Tenemos un problema gravísimo, se acaban de caer las negociaciones para reducir el costo de ciertos medicamentos sobre los que pagamos altísimas regalías en la Alianza Transpacífico. ¿Qué garantía tenemos de poder defender en medicamentos de interés social precios razonables como hay en otros países, Pati? Ese es tu especialidad. Ese es siempre fue el hueso más duro de roer en las negociaciones. Era el hueso, ¿no?, de la carne que teníamos en Así es, o sea, el TLC tenía muchas cosas positivas y tenía estos riesgos o este capítulo especialmente de propiedad intelectual que no gustaba para nada. Sin embargo, hay que analizarlo desde el punto de vista comprensivo. Número uno, sí se requiere investigación que cuesta muchísimo. Los laboratorios tienen derecho a protección por las patentes que hayan sacado en determinados lugares. Eso existe y es norma en la mayor parte de países. El tema de propiedad intelectual está protegido por la OMC, o sea, el principio es válido. Y en segundo lugar, se decía eso respecto al TLC de Estados Unidos también. Hay genéricos en el mercado y muchísimos. Entonces, no ocurrió con el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Fue una negociación dura, pero no se dio. Y lo que hoy se plantea también es sujeto a negociación. Y finalmente, tú tienes dos formas, en el caso de un riesgo grave de salud, de no cumplir con ese compromiso de respeto de la patente, que es la licencia obligatoria o la importación paralela. Y que además... O sea, hay mecanismos. Hay mecanismos y a veces solo falta con que los anuncies y digas que los vas a tomar para que inmediatamente se flexibilicen y comiencen a buscar soluciones. Porque lo que no tiene sentido es, sobre todo con medicamentos oncológicos y medicamentos para pacientes de VIH, que el Estado gaste un horror de presupuesto, ¿no? O sea, vamos. No tiene ningún sentido y en realidad por eso es que las licitaciones deben ser abiertas. Yo recuerdo, antes se favorecía incluso a la pyme para los procesos de compras. Entonces, tú tienes que pagar muchísimo más para favorecer a probablemente una familia que vive de una pequeña empresa y te estás olvidando de los miles o cientos de miles de enfermos que no tienen acceso a esos medicamentos. Y lo otro, Pati, es que siempre nos fijamos en ese medicamento que hoy está protegido por la patente, que es probablemente el último grito de la tecnología o de la investigación. Y nos olvidamos que hoy en día nuestros niños se mueren de problemas como neumonía, diarrea. Y entonces estamos viendo ese puntito chiquito cuando no estamos haciendo absolutamente nada por las grandes preocupaciones que debería tener el gobierno. La muerte de niños pequeños, la muerte de ancianos y la de adultos también que no son atendidos. Lo que no quiere decir que si un medicamento resulta muy caro para una población enferma de una enfermedad complicada, no se deba hacer el último esfuerzo por reducir sus costos, ¿no? Absolutamente, y como te digo, tienes mecanismos para hacerlo también. Muy interesantísimo que los haya, porque a veces pensamos que estamos atrapados por los tratados y no es así necesariamente. Bueno, no tenemos mucho tiempo para más. Nosotros les agradecemos profundamente que hayan estado acá. Espero tenerlos pronto de vuelta. La verdad que ha sido súper interesante. Mario va a venir a torturarme otra vez. Lo prometo.
lo prometes. Y yo la verdad que me río, porque está bien, hay que aceptar todas las opciones. Por ejemplo, Eric Gutiérrez me dice, el conocimiento formalidad no nos hace ni más ni menos que los demás. Ahora, entre Urresti y Keiko, yo elijo a Urresti. Muy bien, Eric, esta opción, y para eso existe la democracia. Gracias por acompañarnos. Son las 1 minuto para las 8. Los dejo rapidito para que estén listos para el noticiero. Buenas noches.